La historia comienza en una casa aislada en los suburbios de Washington, D.C., donde una familia vivía su vida tranquila. Chris McNeil, una conocida actriz de cine, se había mudado allí con su hija de 12 años, Ragen. Al principio, fueron pequeños sucesos, luces que parpadeaban en la casa, ruidos extraños por la noche, y objetos que se movían por sí mismos. El terror se apoderó de Chris cuando vio a su hija hablar en una lengua antigua, incomprensible para cualquier ser humano. Aterrada, fue al hospital, donde los médicos no pudieron dar una explicación a lo que sucedía. Chris pensó que tal vez era el estrés del trabajo lo que estaba afectando su percepción, pero la situación empeoró rápidamente. La atmósfera de la casa se volvió más pesada, como si las paredes mismas absorbieran la luz. El aire se hizo denso y frío, y los sonidos extraños empezaron a llenar cada rincón. Ragen, ahora poseída, se encontraba atada a la cama, pero lo que sucedió a continuación fue lo más terrorífico que Carras y Merrin jamás hubieran imaginado. La oscuridad lo rodeaba, y su cuerpo no resistió más el esfuerzo. El demonio aprovechó la oportunidad, y Merrin cayó al suelo. Su vida terminó en el mismo instante en que el mal parecía dominar. Cuando Chris la abrazó, la niña estaba a salvo, pero la familia nunca volvió a ser la misma. Muchos afirmaron que el mal nunca muere. Siempre espera pacientemente, en los rincones oscuros, hasta que alguien, de nuevo, lo libere. El mal que había invadido su hogar no se fue del todo. Aunque el exorcismo había terminado, las secuelas de esa experiencia aterradora permanecieron para siempre en sus corazones. Su mente no estaba ahí, parecía estar poseída por algo mucho más oscuro y antiguo. Hizo un pacto con el demonio, ofreciendo su alma a cambio de la de Ragen. La casa comenzó a temblar mientras el demonio tomaba el cuerpo de Carras. En un último esfuerzo, el padre Carras se arrojó por la ventana de la habitación, muriendo en el acto. Pero en ese sacrificio, el demonio dejó el cuerpo de Ragen, liberándola de su posesión. El demonio, la criatura que la poseía, habló a través de Ragen, burlándose de los dos sacerdotes. Pero lo que sucedió durante el exorcismo fue mucho más aterrador de lo que imaginaban. La casa misma parecía cobrar vida, las paredes se empezaron a agrietar y la oscuridad aumentó. A medida que los sacerdotes recitaban las oraciones del exorcismo, la fuerza del demonio parecía crecer. Las puertas de la casa se cerraron solas, los muebles comenzaron a levitar, y el miedo se apoderó de los dos hombres. El demonio jugaba con ellos, torturándolos con risas grotescas, y su cuerpo parecía desprenderse de la forma humana, tomando una figura más aterradora y monstruosa. El demonio sabía todo sobre ellos, sus miedos más profundos, sus pensamientos más oscuros. Ragen comenzó a vomitar una sustancia espesa y verde, como si el cuerpo humano de la niña ya no fuera suficiente para contener a la entidad demoníaca. Chris, completamente desesperada, acudió a religiosos, pero lo que sucedió después cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Ragen comenzó a comportarse de forma rara, incluso su voz empezó a sonar extraña, como si estuviera hablando en otras lenguas. En el proceso, su cuerpo comenzó a transformarse, su rostro se desfiguraba, su piel se tornaba pálida y su fuerza se volvía sobrehumana. Chris estaba en medio de un proyecto de película y la vida parecía en calma. Ragen era una niña extrovertida y alegre, llena de vida, pero eso cambió de repente. La familia comenzó a notar cosas extrañas. A medida que conocía a Ragen, el padre Carras se dio cuenta de que lo que sucedía con la niña no era simplemente un trastorno psicológico. Las señales eran claras, Ragen estaba poseída por un demonio. Con miedo y escepticismo, el padre Carras acudió al padre Merrin, un experimentado exorcista conocido por su lucha contra las fuerzas demoníacas. La verdadera pesadilla comenzó una noche, cuando Ragen fue vista flotando sobre su cama, con los ojos completamente vacíos, y su cuerpo se contorsionaba de formas antinaturales. La situación empeoró cuando Ragen comenzó a mostrar una fuerza increíble, algo que no podía ser explicado ni por los médicos más experimentados. En su búsqueda por una solución, Chris contactó a un sacerdote jesuita llamado Padre Carras, quien también estaba pasando por una crisis de fe. Cuando el padre Merrin llegó a la casa, algo en el ambiente cambió. La voz de la niña cambió, se volvió grotesca, profunda y distorsionada. Los exorcistas, armados solo con su fe y oraciones, comenzaron a realizar el ritual. La lucha espiritual entre los sacerdotes y el demonio continuó durante horas, hasta que el padre Merrin comenzó a sentirse débil. Los efectos del exorcismo comenzaron a pasarle factura. En ese momento, el padre Carras, que había estado luchando con su propia fe, decidió sacrificarse para salvar a la niña. Ragen despertó del coma en el que había estado sumida, sin recordar nada de lo sucedido.
La historia de Eragon McNeil y su exorcismo se convirtió en una de las más aterradoras y conocidas de todos los tiempos.